¿verdad? Los niños sí, pero Han pasado los años. Yo diría que alrededor de 30 años ya de eso. Así que cuando veo con los jóvenes y el que no sabe quién es. Pero le doy gracias a Dios por estos muchachos. Que Dios los bendiga mucho y gracias por estar aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 18 de esta noche. Mateo 18. Mateo 18, vamos a estar en el versículo 23 al 25 y tratando el tema del perdón. En este capítulo vamos a estar no solamente en esta noche, pero vamos a dar otra tercera parte, porque yo creo que hay bastante material aquí para cubrir. Y yo creo que va a ser de mucha bendición lo que vamos a mirar en esta noche. Cuando abrimos nuestras Biblias, es mi oración que pueda ser con la intención de poder aprender, adquirir el conocimiento. Pero lo más importante es poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Santiago, ¿se acuerdan ustedes? Dijo, sean hacedores de la palabra, no tan solo sean hacedores de la palabra, sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Es decir, no solamente escuchar, pero poner en práctica, ser hacedor de la palabra de Dios. El tema del perdón es un tema tan delicado. Cuando hablamos de él, y hay una razón por la cual se convierte en algo tan delicado. Se basa en el nivel del dolor. Cuando estamos hablando de perdonar a alguien y por qué nos cuesta tanto, tiene que ver por el dolor, el daño que nos han causado. Y hay veces que nosotros no sabemos cómo tratar con ese dolor, como hijos de Dios. No nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor para poder actuar de otra manera. En la carne, y cuando hablamos en la carne estoy hablando antes de conocer a Cristo Jesús. Fíjense, lo que nos distinguía era enojo, rabia, rencor, todos estos puntos negativos, y dependiendo de la herida que nos hicieron, si es profunda, si es bastante profunda, entonces produce en nosotros lo que es, de acuerdo a ese nivel intenso, produce en nosotros odio, produce rencor, produce resentimiento. Todo eso lo albergamos en nuestro corazón y créanme que cuando lo dejamos en ese estado, lo único que va a hacer es dañarnos físicamente, dañarnos espiritualmente, a no ser que lo tratemos como Dios quiere que lo tratemos. Yo he estado, una vez hace muchos años atrás, escuché esto y me llamó mucho la atención con respecto al perdón. Este pastor dijo lo siguiente: el no querer perdonar es como beber veneno y esperar que la otra persona se muera. Fíjense, tiene tanta razón, porque el resentimiento, el odio, el rencor afecta a todo nuestro ser, afecta a nuestra mente, afecta a nuestra salud física, afecta a nuestra relación espiritual con Dios, afecta a nuestras emociones. Generalmente cuando una persona está adolorida, cuando se está hablando de ciertas personas, le digo porque me ha pasado a mí en el pasado, cuando hablaban de ciertas personas, la presión a mí se me ponía bien alta, hasta me daba dolor de cabeza. A algunas personas les afecta los huesos o intestinalmente, les
están descompuestos, están con descompostura. Son simplemente cuando se menciona a una persona. Salomón estaba mirando, él dice lo siguiente, que la cordura del hombre, fíjense, la cordura del hombre detiene el furor. Qué interesante, ¿no es cierto? La cordura del hombre detiene el furor. Cuando estamos hablando de la cordura, estamos hablando de la capacidad de pensar, estamos hablando de la capacidad de obrar, porque nuestro juicio está funcionando ahora basado en lo que Dios ha hecho en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y dice Salomón en ese mismo versículo, estoy mencionando el capítulo 19, versículo 11, dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. Fíjense qué interesante lo que dice Salomón. La honra del hombre, de aquellos que conocen a Dios, es pasar por alto la ofensa que puedan hacer en contra nuestra. Si nosotros queremos ver lo mejor en nosotros, de acuerdo a lo que acabamos de decir con respecto a Salomón, todo depende entonces de nuestra habilidad para perdonar. Lo vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo vemos a José perdonando a sus hermanos lo habían vendido. José estuvo allí en Egipto. Imagínense ustedes la amargura de llevarlo desde su familia a una nación que no es la suya, estar en una nación extranjera, lejos de su familia, lejos de sus padres. Lo venden a este capitán del ejército de Egipto, y entonces la mujer se quiere aprovechar de él y va a prisión por causa de no ceder ante la tentación y de la oferta que le está dando esta mujer. Vemos a David perdonando a Saúl, tuvo la oportunidad de matarlo. Saúl lo estaba buscando por todos lados y David dice que una noche estuvo parado al lado de él y le clavó una lanza cerca de donde estaba su cuerpo, como diciendo, ¿sabes qué, Saúl? Yo no tengo nada en contra de ti. Lo vemos en Esaú, el hermano mayor de Jacob. ¿Se acuerdan ustedes? Jacob lo engaña, se hace pasar por él. Jacob se hace pasar por Esaú. El padre le da la bendición a él y Esaú dice, a este lo voy a, cuando se le pase el asunto entre la familia, entonces voy a matarlo. Pero vemos que Jacob viene después de tantos años, en lugar de matarlo, lo abraza, se abrazan, y empieza a ver el disfrutar de aquel perdón. El Señor Jesús aquí en este pasaje que estamos por leer, ¿se acuerdan ustedes? Versículos 17 o 15 al 17, perdón. Notamos que Pedro está por preguntar, pero antes de eso el Señor Jesucristo está enseñando en cuanto a la disciplina, qué es lo que debemos de hacer. Entonces, ¿cómo tratar a aquella persona que está en falta? ¿Cómo debemos de solucionar las cosas cuando hay algo mal e incorrecto entre nosotros? Antes que nosotros vayamos a leer, quiero leerles un pasaje en la epístola a los Corintios. Ustedes la pueden buscar después en su casa, pero es 2 Corintios 2, versos 5 al 11. Hay una persona que lastimó a Pablo de una manera tremenda. Y entonces Pablo escribe esto a su carta. Quiero que me escuchen unos segunditos. Voy a leer 2 Corintios 2, versos 5 al 11. Y dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual les ruego que confirmen el amor para con él, porque también para este fin les escribí, para tener la prueba de si ustedes son obedientes en todo. Y a que ustedes perdonan, yo también, porque yo también lo que he perdonado, si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo. Y algo interesante después, el verso 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
persona que lo habían reprendido, la iglesia lo reprendió. Y Pablo está diciendo, ¿saben qué? Vamos a detener un poco la reprensión. Esta persona está profundamente dolida por lo que hizo. Ya es suficiente el castigo, la disciplina que ustedes le han puesto. Y ahora es tiempo de aplicar misericordia. Apliquen misericordia. Quiero que ustedes tengan compasión de esta persona. Y fíjense que Pablo estaba diciendo que la tristeza era tan grande que lo estaba consumiendo a esta persona. La razón es que Pablo estaba diciendo, ¿saben? No permitamos que Satanás gane ventaja en este asunto. Así que vamos a entrar en el mensaje de lleno, ahora sí, en este tercer mensaje en cuanto al perdón, que vamos a leer versículos 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo su tenía este pensamiento. Me lo haces 3 veces te voy a perdonar, pero a la cuarta va a venir juicio. Y esa tradición viene, prácticamente, les voy a enseñar un ejemplo para que ustedes vean y de dónde surgió todo esto. Vamos a ir a Amós. Amós está en la Biblia. Porque algunos dicen Amós. Vamos en el capítulo 1. Ustedes se pueden dar cuenta si no hemos estado ahí porque las páginas están bien pegaditas, o ustedes las pueden despegar en esta noche. Amós 1, versículos 3, 6 y 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillo de hierro. Verso 6. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Verso 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo. En versículos 11 y 13, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su pecado. Y así lo mismo en el versículo 13. ¿Saben lo que está diciendo? 3 veces están diciendo, bueno, Dios parece que está perdonando 3 veces y a la cuarta viene el castigo. Entonces, eso es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros. Pedro estaba viendo más allá, les voy a decir una cosa, porque si esa era la tradición judía y de decir, bueno, lo voy a perdonar 7 veces, algunos miraban a Pedro y decir, 7 veces, Pedro, estamos acostumbrados a perdonar a una persona 3 veces y después de esto tiene que venir el castigo. Ahora, Pedro había pasado ya un tiempo con el Señor. Entendía que el Señor no se ajusta a tradiciones. Y entonces